Esta semana en su programa Hechos y Opiniones vamos a hablar del 4 de julio, la significación para Estados Unidos de una celebración de esta magnitud, precisamente un día como hoy. Vamos a hablar de la desaparición física de una señora que nos merece todo respeto y toda consideración, doña Manuela Aristi. Estaremos conversando con Rolando Robles del apresamiento y el encauzamiento de Jean Alain Rodríguez. Conversaremos brevemente sobre el famoso Earned Income Tax Credit, el crédito de los niños que a partir del 15 de julio usted va a recibir en sus cuentas de banco. Vea este segmento que le va a interesar muchísimo. Esto y mucho más en Hechos y Opiniones. No se lo pierdan. Señores, hoy 4 de julio, celebramos el 245 aniversario de la independencia de Estados Unidos, 4 de julio de 1776. ¿Y por qué es tan importante esta celebración? Bueno, primero, por la celebración misma. La independencia de un estado respecto a otro, eso tiene muchísimo valor. Todos recordamos que Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos, digamos que lo que hoy es Estados Unidos, eso lo voy a detallar un poco más adelante, las 13 famosas colonias, las 13 colonias, libran su batalla de independencia frente a la corona británica. No olvidemos que la gente que vino en el Mayflower vino precisamente de Gran Bretaña, de Inglaterra, de esa zona, y que por lo tanto la lucha de independencia de los colonos, así se llamaban los norteamericanos que llegaron y que empezaron a colonizar la costa este de Estados Unidos. Los colonos, en la medida en que fueron creciendo, desarrollándose, teniendo, digámoslo así, amor por la tierra que los recibió, por decirlo de alguna manera, desarrollar arraigo en la tierra donde llegaron, en este caso las tierras norteamericanas, hoy norteamericanas. En esa misma medida, a medida en que tú desarrollas arraigo en un territorio, va desarrollando desapego de la otra. Y por lo tanto, ese desapego de la corona inglesa y digamos, criollos que se fueron desarrollando en el norte, en la costa este de Estados Unidos, todo este proceso hace que su lealtad también varíe, en el sentido de que ya yo vivo aquí, ya de alguna manera mis hijos, mis nietos ya nacieron aquí, estoy muy distante, esa distancia entre la colonia y los colonizados o la tierra ultramar, esa distancia que siembra el océano, también de alguna manera siembra lejanía emocional, espiritual, entre unos y otros. Bueno, cuando se dio la independencia norteamericana el 4 de julio, aquel 4 de julio de 1776, Estados Unidos no es lo que es hoy en términos de territorio. Digamos que lo que se proclamó como independencia fueron las tierras que van desde Massachusetts hasta Georgia, esas 13 colonias, desde Massachusetts hasta Georgia, y todo esto en la costa este de Estados Unidos. O sea, todavía no existía, digámoslo así, un asunto potencial hacia el oeste, era territorio fundamentalmente mexicano, hacia el sur, que era territorio esencialmente español. Digamos que la colonización inglesa y el desarrollo de estos criollos y estos colonos se da en estas 13 colonias, de Massachusetts hasta Georgia en esta época. Bueno, la razón esencial por la que estas 13 colonias se reúnen para decidir poco a poco, poner otras condiciones a la corona británica respecto a los impuestos que se le cobraba, respecto al trato un poquito denigrante que le daban los ingleses a sus colonias, etcétera, pero sobre todo el asunto de los impuestos, es que va haciéndole entender a los colonos locales que es tiempo de pensar en una separación que primero
no le continúe rompiendo la espalda, haciéndolo cargar pesados con el asunto de los impuestos que hay que pagarle a la corona. Y segundo, todo de alguna manera se dio en las Américas, en todas las Américas, todo este trato displicente que le daban los ingleses o los españoles o los franceses a sus pares criollos, que lo veían inferiores, etcétera, ese trato, pero sobre todo el asunto tiene que ver con el bolsillo. ¿Por qué Inglaterra, por qué la corona británica decide cobrarle más impuestos a los colonos de la costa este de Estados Unidos, en ese momento las 13 colonias? Porque acababa de terminar una guerra, había terminado una guerra en Europa, en el que Inglaterra, a pesar de que ganó esa guerra, quedó diezmada, quedó en una situación económica muy difícil, y ese problema económico de Inglaterra, que le era frente a Francia, que venía un proceso creciente de hostilidad, por ejemplo, Alemania, Austria, etcétera, esa situación tan compleja en que quedó económicamente Inglaterra, se vio en la necesidad de extender ese problema financiero, ese problema económico, hacia las colonias, hacia las 13 colonias en el norte de América, y por lo tanto poner a cargar pesados a quienes en principio no tenían nada que ver con esa guerra europea. Se trasladó a América, pero no fue algo que se provocó en las Américas, ¿por qué cargar pesado con eso? Los colonos entendieron que no era posible plantearse cargar pesado con esa guerra, con esos costos, y se empezaron a discutir con seriedad el asunto de la separación, la independencia frente a Inglaterra. El impuesto fue el elemento fundamental. Ya en 1750, las colonias se manejaban con cierto nivel de autonomía, las 13 colonias. Producto de la situación que se da en Europa, las colonias se ven en la necesidad de empezar a colaborarse unas con otras, empezar a tener mayor nivel de intercambio, mayor nivel de acercamiento. Y como todos sabemos, en la medida en que hay colaboración, hay acercamiento, crece la confianza, se descubren necesidades comunes, y eso a su vez va juntando un proyecto más o menos común que permita que todos salgan beneficiados. Eso pasa en 1750, cuando las colonias empiezan a acercarse y empezar a discutir su problema frente a lo que era el colonizador, en este caso Gran Bretaña. El tratado de las 13 colonias que preocupó a las 13 colonias fue el tratado entre Gran Bretaña y Francia, España y Gran Bretaña de 1763, que le hizo saber como, señores, es tiempo de que despierten, es tiempo de que entiendan que ustedes están al margen de, y que las cosas se deciden en Europa, independientemente de lo que ustedes puedan pensar o no respecto a determinadas cosas en relación a la guerra. Esta guerra de independencia que hoy celebra Estados Unidos, el 245 aniversario de su independencia, comenzó el día 19 de abril de 1775 y concluyó el 3 de septiembre de 1783. Una guerra cruenta, como todas las guerras. La supremacía militar de Gran Bretaña versus los colonos era descomunal, pero había una serie de ventajas que da a conocer el terreno. Por ejemplo, esa ventaja que tenían los colonos en las 13 colonias de manejar al dedillo las condiciones del terreno, facilitó que frente a la cantidad superior, la superioridad numérica de los británicos, pudieran ganar esta guerra el 3 de septiembre de 1783, en términos generales, ¿verdad? Sobre la redacción de la Constitución. Todos nosotros hablamos con mucha frecuencia de Thomas Jefferson, y en efecto fue uno de los redactores principales de la Constitución norteamericana, en donde hay principios que hoy prevalecen en la Constitución, pero además que el norteamericano promedio, el norteamericano común,
las respeta a pie juntillas y que son, digamos, en su diario vivir, son palabras cotidianas, que la valora en su justa medida. Aquello de buscar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son prácticamente, digamos, el Padre Nuestro de cada día del norteamericano promedio. Digamos, son la palabra de su leitmotiv, que le da motivo a su razón de ser, motivo a su razón de vida. Defender esos principios establecidos en la Constitución norteamericana, que son, repito, vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Vamos a continuar en programas posteriores hablando en detalle todo lo que tiene que ver con esta celebración de hoy, 4 de julio. Vamos a hablar un poco más de la Constitución, el proceso, el papel de Thomas Jefferson y otras 4 personas en todo ese asunto, cómo, digámoslo así, se acordó, por no decir negociar, se acordó cuáles palabras podían ser complicadas en la Constitución, que podían excluir a un sector que estaba a favor de la separación o de la independencia frente a Gran Bretaña, y cuáles palabras podían, digamos, armonizar para que todos los incorporados en las 13 colonias pudieran aceptar esto que finalmente se convirtió en la Constitución norteamericana. Felicidades a los norteamericanos, felicidades a la gente que venimos de otros lares y que disfrutamos de alguna manera con nuestro trabajo, con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo de una tierra como esta, agradecidos, y he escrito en varios artículos que los extranjeros, los migrantes, somos eternamente agradecidos, y yo me sumo a eso. Y bueno, nos toca a todos hoy, domingo, hoy, Día de la Independencia Norteamericana, sacar la parrillada, va a ser un día agradable, por lo tanto aprovechemos hoy, no olvidemos los principios sobre la base, sobre lo que se sentó esta lucha por la independencia y frente a quienes fue. Y a un programa posterior les prometo hablar del papel que jugó en la independencia norteamericana los haitianos, 1, 2, el papel en la guerra entre Francia y Estados Unidos y el rol de los haitianos en el ejército francés y la influencia de la participación de esos haitianos, empezando por Louverture, en las ideas independentistas de Haití. Eso lo vamos a tocar en un programa posterior para conectarlo con la independencia norteamericana. Pero por favor, siga con nosotros. Hechos y opiniones, continúen en breve. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, esta semana un hecho importante, trascendente, fue el arresto de Jean Alain Rodríguez. Jean Alain, que había dicho que no tenía problemas con ir a la justicia, fue y se presentó al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, y como diría mi hermano Manolo Zuna, para evitarle un segundo viaje lo dejaron ahí. Sencillamente quedó arrestado. Y bueno, ya se sometió, y ustedes lo han visto en los medios, ya se presentó la orden de arresto formal, el sometimiento formal de Jean Alain frente a la justicia, y le acusan de por lo menos haber dilapidado unos 6.000 millones de pesos. Vamos a ver en detalle con el invitado que tenemos hoy
todas las implicaciones que tiene este arresto y cargando con el hecho de que es el primer Procurador General de la República arrestado bajo estas condiciones, con posibilidades reales de ser condenado, a partir de lo que vamos a dilucidar más adelante. Ya hubo un procurador sometido a la justicia por acusaciones de algún vínculo con el narcotráfico, etcétera. Pero bueno, ese caso no prosperó, pero este parece ser que está bien sustentado. He visto en los medios y en algunas emisoras de radio locales y estaciones de televisión, algunas personas incluso del movimiento, progresistas, digamos, personas con un pensamiento que me siento cerca, y gente común del pueblo, de alguna manera hacer burla de esta situación. Este es un asunto serio, que no se resuelve con burlas. Este es un asunto que requiere de más profundidad, que no puede ser tratado de manera light, no puede ser tratado de manera líquida, como algo ligero, como algo sencillo. Esto tiene que ver con el poder, esto tiene que ver cómo se maneja el poder, esto tiene que ver con todo ese entramado que desde 1844 hasta la fecha se ha estado, digámoslo así, manejando desde las instancias de jerarquía de República Dominicana, y que parece ser que le quieren poner fin a toda esa práctica. Vamos a ver todos esos detalles más adelante, les repito, pero bueno, lo de Jean Alain es para que mucha gente entienda que la pava parece ser que no pone donde ponía, y que la sociedad dominicana podría entrar en una catarsis que necesita, por demás, que nos permita como sociedad entender que del poder no se abusa, que el poder no es para sencillamente, digámoslo así, criticar a los que están fuera, y cuando me toca a mí tener ese poder o tener esa responsabilidad, más que tener el poder, tener esa responsabilidad, entender que estoy por encima de los demás y entonces hacer lo que yo he criticado durante tantos años. Pero sobre el caso de Jean Alain vamos a hablar con mucho más detenimiento más adelante en el programa con la entrevista central. No se mueva, siga con Hechos y Opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, familia, esta semana una noticia trascendente, importante en República Dominicana, y es lo que tiene que ver con las ARS. Estas administradoras de fondos de pensiones, fondos de salud, de riesgos de salud, administradoras de riesgos de salud, ARS, se destapan esta semana con un comentario maravilloso. Ellos ya no van a seguir cubriendo como seguros médicos, seguros de salud, no van a seguir cubriendo el COVID-19 como enfermedad dentro de sus planes de salud. Y yo me digo, y se están volviendo locos. Pero es que ¿acaso ese país perdió el horizonte mínimo? Es que ¿cómo es posible que frente a una pandemia, una situación que está fuera de control en Dominicana, en donde el nivel de hospitalización crece, uno que otro día esta semana redujo un poco, pero sigue siendo muy alto, en donde el nivel de entubamiento también crece, no ha crecido de manera sustancial el nivel de mortalidad,
pero el nivel de internamiento y el nivel y de riesgo alto intubando enfermos ha crecido sustancialmente. Y las ARS se destapan con que ellas no van a cubrir como seguro médico la enfermedad del COVID. Sabiendo nosotros el altísimo costo que tiene para una familia este tipo de enfermedad y de dónde va la familia promedio dominicana, la promedio, va a poder pagar estos costos. ¿Es que acaso las ARS no tienen quien las regule? O dos, ¿acaso las ARS, los reguladores del sistema le tienen miedo a las ARS? La CISARRIL, que se encarga de regular a esta red, que no quiero decir la palabra que estoy pensando por respeto, pero para mí no merecen ninguno. Esta red, no es posible que le pongan el bozal a este tipo, a estas cosas. Yo soy de los que plantea que las ARS y las AFP deben ser eliminadas del seguro social, de la seguridad social. Hay que regresar al sistema anterior que conocimos de 20 años atrás, simple. Está enfermo, va al médico, va al hospital y del hospital a su casa o a la farmacia, porque es una intermediación que lo que ha venido es a complicarle la vida a la gente. ¿Qué hacemos nosotros con esta intermediación los últimos 20 años? Que lo único que hacen es ganar sacar pingües beneficios de los trabajadores y de la clase media, de la gente que paga estos seguros, y tienen condiciones abusivas de los usuarios, de los pacientes. 8,000 pesos al año para medicamentos, condiciones vergonzosas, y ahora se destapan con que no van a cubrir más la enfermedad del COVID. Señores, la sociedad dominicana tiene que empantalonarse. El Colegio Médico Dominicano, diferentes sectores sociales nacionales, es tiempo de que se empantalonen y le exijan al Congreso en las calles, la eliminación definitiva de las ARS y las AFP, que la gente sencillamente revuelva al sistema anterior. Usted tiene un problema de salud, usted va al médico y punto. No hace falta una intermediación tan abusiva como este tipo de negocio que se inventó a partir del 2000. Esto sencillamente hay que eliminarlos, punto. Porque de lo contrario, si se salen con esta, van a seguir abusando más de lo que lo han hecho. Así que sectores importantes de la vida nacional necesitamos que se empantalonen y que empecemos a exigir al Congreso Nacional la eliminación de las ARS definitivamente y que regresemos al sistema anterior, paciente, doctor, punto. Seguimos más con Hechos y Opiniones. Lo bueno de dominó es que es como la vida. Uno mueve su ficha para que gane el equipo. Cada jugada es para que a ti te vaya tan bien como a mí. Capicúa. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. Ya se vacunaron. Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Bueno, señores, en pantalla estamos viendo una fotografía de una persona que nos merece todo el respeto, toda la admiración. Es la madre, la señora Manuela Aristi, la madre de Amaury Germán Aristi, quien falleció esta semana que transcurre, que concluye hoy. Doña Manuela, una mujer respetable, una mujer que entendió la lucha de su hijo,
una mujer comprometida con las mejores causas, una mujer que le dijo a la policía en los 12 años cuando mataron a Amaury Germán en 1972, déjeme velar a mi hijo, una mujer que fue capaz de endilgarle a Balaguer de manera de frente todos sus crímenes y sus abusos. Bueno, doña Manuela Aristi se nos acaba de ir. Para aquellas personas que no conocen quién es Amaury Germán Aristi, Amaury Germán era el contacto que tenía Francis Camaño cuando venía al país en la expedición de Playa Caracoles, 1972. El contacto para la guerrilla urbana era Amaury Germán y el grupo Los Palmeros. Ese grupo fue perseguido por la policía a raíz de que varias personas que venían a hacer contacto con Los Palmeros desde Cuba, enviados por Camaño, fueron interceptados tanto en Venezuela como en República Dominicana por los servicios de inteligencia, develaron el plan y entonces, bueno, estos muchachos, Los Palmeros, fueron perseguidos hasta asesinarlos prácticamente a todos. Recuerden que la muerte de Amaury Germán Aristi y sus 3 compañeros se da el 12 de enero de 1972 en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, en una acción heroica que sectores importantes del país han declarado a los 4 compañeros que cayeron en esa acción de persecución policial y militar como 4 héroes nacionales. Fueron capaces ellos 4 de combatir el ejército, la aviación, la marina, los cuerpos armados que trajeron de Puerto Rico con helicópteros, lanzallamas, etcétera. Esos 4 campeones, 4 caballos de batalla, combatieron. Los primeros 2 cayeron en horas de la mañana, Amaury y su otro compañero cayeron en horas de la tarde. Bueno, esa acción del 12 de enero, yo era pequeño, la recuerdo, la transmitía Radio Comercial en vivo y la escuchábamos todos por radio. Esa acción heroica que trajo como consecuencia que un grupo de izquierda del momento, en honor a esa acción del 12 de enero, asumiera ese nombre y se llamaba Movimiento de Liberación Nacional 12 de enero. Bueno, toda esa historia, la madre de uno de los héroes y del líder de ese grupo es el de quien hablamos, doña Manuela Aristi, que se acaba de ir. Nuestras condolencias a la familia, a la hija de Amaury, nuestras condolencias a los compañeros y compañeras que han seguido pie juntillas la lucha con doña Manuela, todo este proceso para que la sociedad no olvide a Amaury Germán y a sus compañeros. Paz a sus restos, que la tierra les sea leve. Vamos a hablar de Papá Liborio brevísimo. Sobre Papá Liborio queremos hablar con un poquito más de tiempo porque lo merece. Sin embargo, hoy vamos a hacer unas pinceladas. Papá Liborio, o Liborio Mateo, que era su nombre, y a quien Luis Terror Díaz, le escribió una canción que se ha convertido en un símbolo del movimiento. Liborio no come pendejá, búsquenla en YouTube, Liborio no come pendejá, una canción alegórica a toda la cultura y la creencia de Liborio Mateo, Papá Liborio, en San Juan de la Maguana. De los méritos importantes de Liborio tiene que ver con que, bueno, era analfabeta, una persona ágrafa, no manejaba la lectoescritura, una persona creyente que se consideró a sí mismo una especie, digámoslo así, de Mesías, que venía a salvar a su comunidad, a su entorno, pero no se quedó ahí. Esa parte es, digamos, mágico-religiosa. Se enfrentó al ejército norteamericano en el área del sur, de 1916 a 1922. Bueno, la invasión fue hasta 1924, pero en el caso de Liborio Mateo hasta 1922, sin chistar, lo que le da una dimensión distinta porque ya no se queda solamente en la parte meramente mágico-religiosa. Liborio Mateo tenía la característica de que, lo consideraba su entorno inmediato un curandero, una persona que en el campo le dicen sobar, la persona que, digamos, atiende con las manos, intenta sacar dolencia con las manos. Liborio
hacía ese trabajo, recetaba muchos asuntos de hierbas naturales, era una especie de médico local, por decirlo así, pero partiendo de la cultura mágico-religiosa. Sin embargo, repito, lo de Olivorio no se quedó en solamente la parte que Dios lo resuelva. En el caso de la invasión americana, se armó y con su gente sencillamente le hizo guerra a los norteamericanos, a tal grado que los invasores llegaron a considerar a Olivorio Mateo el enemigo número 1 de los Estados Unidos y de la invasión en ese momento. Lo que indica que el trabajo de Olivorio Mateo fue importante. A la gente del sur, a la gente de San Juan de la Maguana, que reivindique a uno de sus héroes, Olivorio Mateo, por lo que significa, por lo que significó, por el valor cultural que tiene esta simbología. Y hablaremos más adelante también de cómo continuó esta práctica después de la muerte de Olivorio en 1922 hasta 1960, 62, 63, cuando sus seguidores en San Juan tuvieron un problema serio con el gobierno del profesor Juan Bosch, y entonces el comandante Camaño lo encargaron de ir a resolver ese asunto. Sobre lo que pasó con la matanza de Palmasola, ya en 1963, hablaremos con posterioridad, pero esos son los seguidores de Olivorio Mateo, que murió en 1922. Hay muchísimo más hechos y opiniones, no se lo pierda. La pandemia nos dio un duro golpe. Aún así, salimos adelante. Con el regreso a la cotidianidad, recordemos que aprendimos a vivir sin prisa, a valorar el tiempo entre amigos y a nunca perder ese lazo que nos une a casa. Porque no sabemos si habrá un mañana o un después. Aprendimos que Dios está entre nosotros y no entre muros de concreto. Descubrimos que los verdaderos héroes no usan capas ni amuletos, simplemente son hombres y mujeres de carne y hueso. Recordamos los remedios de la abuela para levantar las defensas. Ahora que las amenazas del COVID se disipan, el futuro nos sonríe y nos llena de esperanzas. Debemos seguir cuidándonos y nunca bajar la guardia. Bueno, señores, aquí conversando con Eddie Heredia, y la verdad es que las cosas que pasan fuera en el estudio, cuando estamos grabando, cuando estamos en producción, es interesantísimo. Miren, he recibido muchas llamadas en mi oficina privada respecto a aquellas personas que no quieren recibir el adelanto del Earned Income Tax Credit, el crédito de los niños, decimos en la calle. Bueno, recuerdan que hemos dicho en este programa que el gobierno federal decidió que le va a enviar $300 mensuales a partir del 15 de julio hasta diciembre por cada niño en su casa y 250 para niños hasta 17 años. O sea, usted puede recibir 300 por niño o 250 por niño. Pero eso es un adelanto de lo que usted va a recibir el año entrante. Me explico. Si el año entrante usted va a recibir $4,000, pongo un número, por los créditos de sus hijos, le están adelantando $2,000 y el año que viene va a tener solo $2,000. Frente a esa disyuntiva he tenido clientes, amigos, personas de mi oficina que me han estado planteando cómo pueden evitar eso, porque no quieren recibir el dinero ahora, quieren recibir su dinero todo adelantado. Bueno, el IRS creó una herramienta para eso. Usted entra y el hermano Heredia va a poner la dirección del IRS en pantalla. Usted entra a esa dirección electrónica, irs.gov, va a créditos y en créditos busca el asunto del adelanto del Earned Income Tax Credit. Lo puede ver en español. Y usted puede con esa herramienta aplicar para que no le adelanten el crédito. Eso hace poco que lo acaba de habilitar el IRS. Eso permitiría que sencillamente usted no reciba ese crédito. Si usted no agota ese procedimiento y usted no lo quería recibir, sencillamente lo va a recibir y ya eso es inevitable. Así que aquellas personas que no han estado llamando y preguntando
¿Qué va a pasar? Porque no quieren recibir el dinero por adelantado, vaya al IRS, aplique en esta herramienta que creó el IRS para eso, o llame a su preparador o a su contador para que le ayude con lo mismo, con el mismo, y entonces usted, pero tiene que hacerlo ya, pueda evitar que a partir del 15 le depositen su dinero en su cuenta de banco o se lo envíe por correo si su cuenta no está registrada. Normalmente, ya por el asunto de la tecnología y por los cambios del mismo IRS, casi todos tenemos nuestras cuentas de banco registradas en el IRS para reembolsos o para pagos, en cualquiera de los dos casos. De todas maneras, el adelanto, esto es importante, esto no es un regalo, es un adelanto. Si usted lo quiere recibir, no tiene que hacer nada, se lo van a enviar. También tiene el IRS una herramienta que permite que usted vea si califica para el mismo. Hay algunas personas que no calificaron. 3, si usted por alguna razón no hizo sus impuestos a tiempo o no ha hecho impuestos por varios años, pero tiene sus hijos menores de edad, pues es tiempo de que resuelva ese asunto para que el IRS le ponga a usted en sistema, si quiere recibir obviamente el adelanto, y entonces pueda calificar para el mismo. Para aquellas personas que tienen dudas si califican o no, entren al irs.gov, irs.gov, V pequeña, y vayan a herramienta y califíquense para saber exactamente cuánto reciben, etc. Repito, si tiene dudas, tiene preguntas, hable con su contador para que le resuelva ese asunto y evite confusiones. No es un regalo, es un adelanto. Lo que le adelanten del 15 de julio al 15 de diciembre de este año, se lo van a reducir en el año próximo de su refund, de su devolución. Si usted tiene planes con su refund completo para el año próximo, vaya a la herramienta del IRS y pídale que por favor no le envíen su adelanto, porque sencillamente ya usted tiene planes con ellos, no tiene por qué recibirlo. Así que aproveche esta coyuntura y hágalo ahora, porque el 15 empiezan a salir los cheques. No se mueva, venimos con la entrevista central, Hechos y Opiniones. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Estamos de regreso en Hechos y Opiniones y como le prometimos en la introducción del programa, tenemos a una persona de la casa, una persona de confianza, una persona que en lo personal le agradezco toda su solidaridad conmigo, el tiempo que tengo viviendo en Estados Unidos. Él y un amigo común, Marino Mejía, han sido personas claves en mi vida, con las que he aprendido muchísimo y con los que he contado para muchísimas cosas. Pero ahora venimos a hablar del tema central del programa de hoy, que tiene que ver con el arresto del ex procurador Jean Alain Rodríguez y la visita en casa por primera vez en Hechos y Opiniones de Rolando Robles. Rolando Robles. Saludos, 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 dominicanos del mundo, donde quiera que estén. Para mí es un gran honor, Samuel, de verdad. Porque esos cumplidos tuyos iniciales, si bien están muy motivados en tu bonomía, realmente son inmerecidos porque tú has estado morando en mi corazón toda la vida. A pesar de que tú eres izquierdoso y eso, y yo no estoy muy cuadrado con ustedes. Tú sabes que yo prefiero que tú me digas izquierdista y no progres. Progres, que son más peligrosos eso. Sí, porque hay una mezcolanza medio rara. Bueno, Rolando, pasó lo que sospechaban algunos y hace un año, 10 meses, se consideraba impracticable. Arrestaron a Jean Alain Rodríguez. Así es. Eso quiere decir que la rueda de la vida es una rueda, y si es una rueda da vuelta. Y que además, otro que la inventiva de los dominicanos la tipifican en una expresión: todo lo que sube, baja.
tarde o temprano. Hasta los precios bajan, aunque hay quien dice que no. Entonces, este muchacho que jugó un papel de primerísima categoría en ese momento, le encomendaron unas labores que él cumplió al pie de la letra. A carta cabal. Sí, pero que casi la gente no quiere hablar de ella, porque el país sigue dividido entre los que quieren estar todo el tiempo arriba y no quieren tocar esas teclas que desafinan el piano. Porque hay algunas teclas que dañan el piano. Correcto. Entonces ellos no quieren ni tocarlas. Y justamente eso fue lo que hizo él. Él cumplió es más, el gobierno, Danilo Medina y compañía le pagaron mal, le pagaron poco. Porque lo dejaron que se llevara no sé cuántos miles de millones de pesos. Eso no es nada lo que él hizo valía más de ahí. ¿Tú crees? Pero ven acá, Samuel, ¿qué fue lo que hizo él en realidad? Lo que hizo Jean Alain fue armar un tinglado de persecución, de justicia, de qué sé yo qué, que pusiera fuera de contexto a Danilo Medina y que se concentrara... Fuera de los hechos, más bien. Sí, sí, pero exactamente, vale la aclaración. Que se concentrara en los 6, 7 u 8 creo que son, sí, más o menos, acusados de Odebrecht. No en balde, el principal, Rondón, decía, Ángel Rondón, correcto. Ángel, donde se han contratado casi 6.500 millones de dólares en construcción. Ustedes quieren que yo crea o que alguien crea que lo que se pagó para la negociación fue el 92 milloncitos que me pagaron a mí en 15 años. No. Y ahí tú dices, pero parece que es verdad, tiene sentido. Porque la comisión para conseguir eso no puede ser 92 millones, por Dios. No. Eso es el 0.0001. Sobre todo que en todo el proceso de Odebrecht hubo cálculos matemáticos precisos. No. En la lógica de, vamos a someter el borrador, la propuesta que se va a aprobar con unos presupuestos determinados. A ese presupuesto se le contemplaba de antemano un 22% de aumento posteriormente. Y en los adendum y en las enmiendas en el Congreso, eso llegó en unos casos, tú me explicabas que llegó incluso al 100%. Al 100%. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el triquiti está. ¿Quién hace las adendas? Las adendas las hace el gobierno, ¿verdad? En primera instancia. Pero ¿quién las somete al Congreso para que las apruebe? El presidente de la República. O sea, tú entiendes que, desde tu punto de vista, que se le está rondando cerca al expresidente Medina. En este momento, bueno, no tiro en los pies. Hay que ver la puntería y la intención del francotirador. Porque a lo mejor es lo que quiere es seguirle tirando entre los pies. O a lo mejor quiere cogerlo y darle el tablazo. Uno no sabe. Pero lo cierto es que la primera parte, que fue la que hizo el susodicho, ¿cómo se llama el sinvergüencita ese? Jean Alain Rodríguez, fue cumplir un trabajo de primera. Sacó a Danilo del lío. Los delincuentes son aquellos, pero los cuartos por aquí que están, porque quien somete eso y lo manda que lo aprueben es Danilo. No es una labor de congresista. Claro. Eso le dan una parte como le dieron. Claro, una tajada. Pero entonces, por eso yo digo que le pagaron un poco. Rolando, el asunto está en que, según el sometimiento oficial que se hizo ya esta semana de Jean Alain y compartes, ¿te acuerdas de la palabra compartes? Claro. Cuando sometía a alguien para la justicia. Dice que ese grupo manejó alrededor de 6.000 millones de pesos, que hay que dar explicación de dónde está ese dinero. ¿Cuál es mi preocupación? La instancia, el espacio legal de la sociedad, de donde se imparte justicia, según esta denuncia presentada esta semana oficialmente en la Procuraduría para el sometimiento de estos implicados, la instancia y el lugar de donde se elabora justicia se había convertido en una asociación de malhechores, en un nicho para hacer travesuras. Y lo dicen de manera específica, por ejemplo, con el caso de los equipos que se compraron para INASIF, que es el Instituto de Asuntos Forenses, y el nivel, y que se llegó a duplicar el precio de los equipos
Y que es esa duplicación lo que motiva a el donante, que es de Cooperación Española, a decir, no, pero es que estos precios son exagerados, vamos a auditar el asunto, y es que empieza a descubrirse parte de este entramado. Así mismo es, así mismo es. Y fíjate qué detalle, aparentemente esto no tiene que ver, la acusación no ronda lo que se llama la política, no es un robo vulgar. A él le pagaron dejándolo robar, así fue que le pagaron, dejándolo robar y dándole otras cosas, porque esa familia parece que tiene suerte. Y como tenemos en el poder una persona que aparentemente yo no sabía, yo no sé cuál es la recepción de nosotros aquí en este programa en el sentido del horario, pero ese señor que estuvo en el poder, eso es un chulo de verdad, eso no es juego, ¿no? Ese muchacho vino de Arroyo Cano y fue para matar, desde arriba, no solamente con los cuartos, con todo. Y entonces fíjate cómo él le pagó, no políticamente, sino dejándole coger lo que fuera. Y él estaba, mientras tanto, a salvo en un lado. Pero tú crees Y que se montaba y se hablaba de él. unas acciones tan traviesas como la que ha denunciado el PEPCA con relación a este caso específicamente, porque ya, aunque se hizo el sometimiento esta semana, ya empezaron a salir las informaciones respecto al contenido del sometimiento. Claro, claro. ¿Tú crees que una travesura de este nivel, según esta denuncia, se hace sin la autorización previa de quien es tu jefe? Porque esto es un riesgo muy alto. Pero así fue que le pagaron. Le dijeron, defiéndete por ahí, y le dieron otra cosita por otro lado, bastante significativa. A él, a la familia, a la mujer, a la hermana, a todo el mundo, a la prima, quien sea, le dieron de todo, porque era repartiendo lo del Estado. Y entonces, a él lo que sí lo dejaron fue a lo que sea, y él hizo lo que pudo. Y lo que pudo fue llevarse medio país. ¿Tú crees que hay en Dominicana las condiciones y la decisión de que estos casos finalmente tengan éxito, finalmente progresen, y que si son culpables la gente vinculada en este y otros entramados más? Porque tengo entendido que se está esperando un expediente que es 3 veces más peligroso que este y que involucra más gente con más nivel que el que está Jean Alain. ¿Tú crees que hay condiciones en el país como para que la justicia lleve estos casos a las últimas consecuencias, que no se queden cháchara? Mira, yo peco de una presunción que a veces trato de renovarla y de rechequearla y de revisarla, para que no me gusta usar mucho el término revisionista, porque eso es otra cosa, ¿verdad? No, porque tú eres un revisionista. No, porque ustedes lo pincitan y lo contrario a pin, pero ustedes decían otra cosa, el revisionismo. Sí. Igual, bueno, mira qué pasa. ¿Tú crees que hay voluntad política para llevar este barco hasta donde tiene que llegar? Bueno, yo pienso, creo, supongo y casi husmeo que Luis Abinader, por su origen árabe, que yo espero que sea más árabe que dominicano, Dios nos agarre confesado y nos permita que este señor, no porque yo sea antidominicano, ni mucho menos, sino porque los árabes han sido más coherentes a lo largo de la historia que nosotros. No, y además de la coherencia viene dada porque tienen ¿cuántos? 5, 7 mil años. Ay, Dios mío, esa es una civilización antiquísima, claro, que tiene algunos valores. Entonces yo creo que Luis, como es una mezcla de esto, que prevalezca en él su espíritu de libanés, de segunda generación o tercera. Segunda generación, sí. Que prevalezca su espíritu de libanés y que se atreva a soñar con lo que deben soñar todos los gobernantes que llegan, con resolver problemas para quedarse en la memoria de la gente como alguien que resolvió o que hizo algo. Y un gobierno decente. Exactamente, no una cuestión como estos diablos cajuelos que llevan al poder y ellos lo que empiezan es que ellos llegaron con hambre y que como ellos eran don nadie cuando nacieron, van a dar un brinco espectacular y ya van a hacer algo en la vida.
Por eso tú lo oyes hablando de que se habla de ellos y nosotros hasta lo consideramos que es verdad que sirven para algo. Todo lo que ha pasado, ¿eh? Por eso cuando yo decía que tú te ponías bravísimo, yo decía que el último hombre de Estado fue Balaguer. No es porque yo sea balaguerita en un caray. Y todo el mundo sabe que no, pero el único hombre que manejaba el Estado con la prudencia y el cuidado era Balaguer. Pero tiene que ver con la escuela de Balaguer. Es que Claro. Balaguer venía de una escuela de estadistas con la que podemos, personalmente yo que soy antibalaguerista, incluso irracional, a rabiar, pero hay que entender que Balaguer venía de una escuela en donde se formaban la gente para eso. Exactamente, el problema de formación. En este caso, Y que lo personal, el enriquecimiento no era un fin en sí mismo, era la gloria personal, era saber que se podía trascender. Y en esa escuela estaba Don Juan y obviamente estaba Peña Gómez. Claro, entre los tres, en otros aspectos de tipo político e ideológico hay diferencias casi irreconciliables, pero en el aspecto de la escuela, nos referimos a la escuela, ellos respondían de alguna manera a esa visión del mundo. Juan Isidro Jiménez Grullón, compañía. y mira, yo le doy un chance a Peña Gómez y lo saco del paquete. Te voy a decir por qué. Primero déjame retomar el tema de Luis Abinader. Correcto. Luis Abinader es un muchacho joven que puede, que por lo milenaria de la cultura de su familia, es una cultura realmente de milenios. Él trata de quedarse en la memoria de los dominicanos como alguien que resolvió problemas, que no lo ha empezado ninguno de los otros. Y por eso mi apreciación de que ninguno era gente de Estado. Balaguer fue el último. Ahora con Luis yo quiero decir que hasta Luis quisiera poder decir eso, porque con el caso de Peña Gómez, por ejemplo, que mi papá era fanático de Peña Gómez y yo en un determinado momento externé mis simpatías públicas por Peña Gómez. De pronto, cuando pasa el tiempo y me quedo mirando, digo, es una lástima que se muriera tan joven, pero no me lamento de que no haya llegado al poder, porque tal vez no tuviera la memoria que tengo de él ahora, si hubiera llegado al poder. Claro, ese es un lamento derrotista, tú podrás decir, algo pesimista, es verdad. Pero además, que es una hipótesis sobre la base de lo que pudo ser. Correctamente, de lo que parecía seguro que iba a ser. Porque ese antro donde estaba Peña Gómez, ese se iba a tragar a Peña Gómez. O sea, tú me quieres decir a mí que más que el individuo, el entorno es vital con relación al comportamiento. Pero por supuesto O sea, que sí. tú me estás confirmando que la intención de Don Juan, cuando sale del PRD en el 73, pero cuando renuncia la primera vez del PLD a mitad de los 80 y después en el 90, tenía que ver con que posiblemente el control de los grupos mafiosos dentro de un partido y otro estaban por encima de su voluntad. No solamente eso, sino algo todavía más, quizás más enigmático no, sino más determinante. El doctor Peña Gómez, por ejemplo, tenía un entorno que no había manera de que pudiera hacer un gobierno como él pensaba. Pero tú te pones a mirar bien, y quizás el doctor Balaguer también, quizás, solo quizás. O sea, ¿tú te crees el cuento aquello de que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho o él permitió que eso pasara para él tener control? No, yo lo que creo es que las fuerzas incontrolables lo controlaban de verdad. Y esas fuerzas incontrolables en este momento tienen otro nombre. Pero eso vamos a verlo ahorita. Porque eso se concatena más bien que el caray. Mira, conversar con Rolando para mí es interesantísimo. Duramos horas, cuando nos juntamos duramos horas evaluando asuntos, procesos políticos dominicanos y América Latina, porque Rolando tiene mucha información, no solamente lectura, sino información que permite que esa lectura tenga precio, validez, constatación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Rolando y yo vamos a regresar a hacer un programa casi completo para ustedes, evaluando diferentes aspectos de la vida nacional que nos permita graficar las cosas. Mientras tanto, disfrute el resto de la programación de este canal y muchas gracias por estar en Hechos y Opiniones.